Bien, hola, ¿qué tal? En este video vamos a detallar o vamos a deducir cómo se forma lo que es la fórmula para encontrar la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Para eso les voy a comentar una pequeña historia antes de empezar, y es que un maestro de un colegio alemán llamado Büttner tenía un grupo de estudiantes de primaria y en una clase puso a sumar a los niños de 1 en 1 hasta 100. O sea, iba a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y hasta llegar a 100. El profesor creyó que con esta actividad iba a tener bastante ocupados a sus estudiantes, pero no contaba con que en su clase había un niño de aproximadamente 7 u 8 años llamado Carl Friedrich Gauss. Este niño no tardó mucho tiempo en decirle la respuesta. La respuesta era 5050. El maestro quedó asombrado al ver la respuesta del niño e incluso quedó con duda, pero al final dedució que sí, el niño había hecho la suma correctamente. La pregunta era ¿por qué lo hizo tan rápido? ¿Qué método utilizó? Este niño, Gauss, era un niño prodigio. Más adelante se le conoció como un niño prodigio. También la historia cuenta que cuando él tenía 3 años, corrigió a su padre en una operación de sumas del pago de salario de unos trabajadores que tenía a su cargo. Y así la historia pues cuenta muchas anécdotas sobre este genio de la matemática. Ahora vamos a analizar qué fue lo que hizo este niño para llegar a la respuesta tan rápido. Bueno, vamos a analizar lo que le habían pedido. El maestro, ¿verdad?, les había dicho que quería la suma de 1 en 1 hasta llegar a 100. O sea, 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar a más 100. Entonces, Gauss se puso a analizar lo siguiente. Ya que la suma es conmutativa, o sea, el orden no importa, ¿verdad? Si yo sumo 1 más 100 es lo mismo que 100 más 1. Entonces, si yo sumo 2 más 99 es lo mismo que 99 más 2. Ahora, fíjense bien este método. Yo tengo la suma, ¿verdad?, de esto. Esto fue lo que hizo ese niño de 7 o 8 años aproximadamente. Ahora vamos a invertir, ¿verdad?, los números. Vamos a empezar del 100, 99, 98, 97 hasta llegar a 1. Es decir, estamos sumando el primero con el último, el segundo con el penúltimo, y así sucesivamente. Ese método hacerlo n veces, es decir, 100 veces, ya que son 100 números los que había que sumar. Entonces, si yo hago esto, por ejemplo acá, tengo la suma de n, ¿verdad?, de una cantidad de números. Entonces tengo 2 veces, me va a quedar 2 s sub n, y n, esta n me está representando las veces que voy a sumar. O sea, todos los números que voy a sumar. N es 100. ¿Y cuánto da cada vez que sumo? Por ejemplo, 1 más 100 es 101. 2 más 99 es 101. Cualquiera que nosotros tomemos siempre va a dar 101. Es decir, estamos sumando 101 n veces, ¿verdad? Entonces ahora este 2 lo pasamos a dividir. N dijimos que es 100, ¿verdad? 100. Entonces ahora simplemente vamos a resolver esto de acá. 100 entre 2 es 50. La mitad de 100 es 50. Entonces ahora 50 lo multiplico por 101.
y eso da, simplemente multiplicamos 5 por 101 y le agregamos un 0, es decir, 5050. Y eso es bastante práctico. En lugar de estar sumando 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, hasta llegar a 100, ¿verdad? Esto sí se puede hacer, pero el proceso es un poco más largo. Gauss lo que hizo fue aplicar la propiedad primero de la propiedad conmutativa de la suma y luego agrupar en un término n, en una cantidad n, los términos que tenía esa serie de números. Entonces, tomando como base este método, vamos a deducir lo siguiente. Si yo tengo la suma de una serie de números, por ejemplo, el primer término más el segundo más el tercero, hasta llegar hasta un a sub n. Obviamente el penúltimo va a ser un n-1, el antepenúltimo va a ser un n-2 y así sucesivamente. Si nosotros aplicamos el método de Gauss, vamos a hacer la suma. El último, ahora vamos a sumar acá, el penúltimo, el antepenúltimo, hasta llegar al primer término. Hacemos la sumatoria, aquí tengo 2 veces la sumatoria de n y cada uno, la suma, por ejemplo, a sub 1 más a sub n más a sub 2 más a sub n-1 y así a sub 3 más a sub n-2 hasta llegar a este extremo. Ahora, podemos analizar, según el ejemplo de Gauss, en la suma que él hizo, todas en este caso van a dar lo mismo. Entonces lo podemos agrupar uno solo multiplicado n veces. Ahora este 2, volvemos a hacer lo mismo, pasa a dividir y nos quedaría de esta forma. Lo podemos trabajar así o también, ya para verlo de una forma más sencilla, tenemos que la sumatoria de n términos va a ser igual a n sobre 2 factor de a sub 1 más a sub n. Y esa es la fórmula de los sumatoria de los n primero términos.